Empezamos con la formativa de cálculo diferencial para los tres grupos de industrial, informática y administración. El primer ejercicio consiste en utilizar lo que son las primeras fórmulas que vimos, que es la fórmula de XN y algunas fórmulas de leyes de los exponentes y de los radicales. Aquí, por ejemplo, tenemos dos expresiones, dos funciones matemáticas que las vamos a derivar. En esta primera función tenemos 8x cúbica. Tenemos que hacer la derivada de cada expresión. Cuando tengan una suma o una resta, la vamos a ir derivando expresión por expresión. Entonces aquí, por ejemplo, primero van a derivar esta parte y tenemos la fórmula que hemos estado utilizando, la más básica, y multiplicamos exponente por coeficiente, sería 8 por 3 o 3 por 8, y ahí te daría 24x cuadrada. Aquí tenemos una fracción, es la siguiente expresión que vamos a derivar. Como aquí tenemos un 1, sería 1 por 5 cuartos. Cuando tenemos la variable elevada a la 1, recordemos que solamente hay que quitar la variable. Entonces, lo que quedaría como derivada sería menos 5 cuartos. Ustedes en su formulario tenían una fórmula que decía que la derivada con respecto de x de x era igual a 1 y tenían otra que decía derivada con respecto de x de ax es igual a a. Y es lo que estamos aplicando aquí. Entonces esta ya quedaría derivada, sería todo. En la segunda función igual, el problema aquí es que tenemos raíces, pero para eso tenemos esta fórmula de los radicales. La fórmula de los radicales te dice que puedes convertir una raíz en una potencia. Entonces el exponente y el radical se acomodan de esta manera. Por lo tanto aquí, si aquí tenemos un 1 y esta es una raíz cuadrada, aquí tendríamos un medio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar esa función en potencias, por lo tanto aquí nos quedaría 7x a la 1 medio. Y el siguiente, podemos hacer lo mismo, nada más que está en el denominador la expresión. No podemos derivarla ahí, porque la fórmula que tenemos solamente sirve para potencias que están en el numerador. Entonces, para eso utilizamos esta expresión, que nosotros la estaremos trabajando ahorita de derecha a izquierda. Si nuestra potencia está en el denominador, al subirla tenemos que cambiarle el signo al exponente. Entonces lo tenemos que poner negativo. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que sería un tercio aplicando esta fórmula. Y a la hora de subirlo, subiría como menos un tercio. Por lo tanto, aquí va a ser más x a la menos un tercio. Y aún no la hemos derivado, por eso no pongo aquí el símbolo de prima, porque no he derivado. Ahora sí ya voy a derivar. Ya a la hora de derivar, pues me remito de nuevo a la fórmula básica que estábamos usando, que es multiplicar de nuevo, que sería 7 por 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Ahí estoy usando la fórmula. Y la siguiente, aquí tenemos un 1, por lo tanto voy a hacer la multiplicación de 1 por menos 1 tercio por x a la menos 1 tercio menos ¿qué? Menos 1. Aquí multiplicamos como fracciones, sería 7 por 1, 1 por 2, por lo tanto me quedaría 7 medios. Y a 1 medio le quito 1, me va a quedar menos 1 medio. El entero lo puedes convertir a lo que te marque el denominador, en este caso serían 2 medios. Aquí igual, pues 1 por menos 1 tercio me va a quedar menos 1 tercio. Y menos 1 tercio y menos 1, el 1 lo convierto a 3 tercios. Menos 1 tercio y menos 3 tercios me va a dar x a la menos 4 tercios. Y ahora sí solo me faltaría dejar la expresión de manera adecuada. Aquí tengo un signo negativo, vuelvo a aplicar la fórmula de los exponentes, pero ahora voy a ir de izquierda a derecha. Tengo negativo y lo voy a bajar para que se haga positivo. Entonces me quedaría 7 sobre 2, x a la menos 1 medio va a bajar como x a la 1 medio, pero recordemos que lo volvemos a convertir con esta, lo volvemos a convertir a raíz, por lo tanto te va a quedar como raíz cuadrada de x.
Y en el que sigue, igual, sería menos 1 sobre 3 raíz, ¿qué? Cúbica de x a la 4. Y ese sería nuestro resultado de la derivada. Y esta sería la pregunta 1 del examen. En la pregunta número 2 para el examen, vamos a estar utilizando lo que son las fórmulas del formulario. Aquí puse varios ejercicios donde se utilizan las diferentes fórmulas que les di en el formulario. Vamos a resolverlos ahorita aquí a un lado para ir recordando cómo se utiliza cada fórmula. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos pide la derivada del coseno de 7x cuadrada más 1. Y recordemos que esa fórmula nos decía que el coseno de u era igual a menos u' seno de u. Entonces aquí para nosotros la u pues, es la expresión que está delante de la función trigonométrica coseno. Entonces en este caso la u sería 7x cuadrada más 1. Hay que derivar esa expresión. La derivamos con la fórmula que trabajamos en el ejercicio anterior. 2 por 7, 14x. Y la derivada de 1 sería 0. Por lo tanto nos quedaría esto como u'. Y la derivada entonces sería menos u'. Entonces vamos a ponerle el signo menos. Menos 14x seno de 7x cuadrada más 1. Y esa sería la derivada de la primera expresión. Vamos con el segundo ejercicio. Aquí vamos a utilizar la fórmula de logaritmo. Recordemos que la fórmula del logaritmo natural nos decía que el logaritmo natural de u es igual a u' sobre u. Entonces la u sería 8x cuadrada más 3. Y la u', ¿quién sería? 16x. Muy bien. Y nos quedaría entonces la derivada 16x sobre x cuadrada más 3. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Dice que tenemos una función exponencial. La fórmula de la exponencial es u' e a la u. Entonces aquí vamos a poner lo que sería la u, que sería 5x cuadrada más 2. U' sería 2 por 5, 10x. La derivada de 2, que es una constante, es 0. Por lo tanto nos quedaría solo esta expresión. Y ya siguiendo la fórmula sería 10x exponencial de 5x cuadrada más 2. Y ese sería el resultado de nuestra función ya derivada. Esta es una función racional. Las funciones racionales es cuando tenemos una división de expresiones matemáticas. Y aquí tenemos que tener la fórmula que era u sobre b. ¿Qué decía la fórmula de u sobre b? U por la derivada de b menos b por la derivada de u sobre b cuadrada. Entonces, para esta función necesitamos desglosar quién es u, quién es v, u' y b'. La u va a ser el numerador, 3x más 1. La v sería 2x más 2. La derivada de u, 3. Y la derivada de v, 2. Y de aquí ya procedemos a utilizar la fórmula, que sería u por la derivada de b, más b por la derivada de u. Entonces, ¿qué nos daría como resultado? 3x más 1 por 2. Por eso, por b y u'. Nomás que chequen su formulario. Chequen su formulario. ¿Es b por la derivada de u o u por la derivada de b? B por la derivada de u. Entonces aquí hay que cambiar la fórmula. ¿Qué sería? B por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b cuadrada. En esta, para que no se confundan, siempre vamos a empezar del centro. En la que es u sobre b, siempre empiecen del centro y luego de los extremos. Entonces aquí vamos a empezar cuando es u sobre b del centro y luego de los extremos. Y cuando es u por b, empezamos de los extremos y luego del centro.
y así ya no se confunden. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a aplicar ya la fórmula y pues sería comenzar del centro, por lo tanto empezaríamos con 2x más 2. Aquí ya no importa cuál pongas primero, porque es una multiplicación y la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Y sería menos 3x más 1 por 2 sobre la v al cuadrado, que sería 2x más 2 elevado al cuadrado. Aquí ya procedemos a multiplicar, a hacer la ley distributiva, sería 3 por 2 serían 6x y 3 por 2, 6. Este signo menos va a afectar a todo, entonces multiplicamos y al mismo tiempo aplicamos el signo. 2 por 3, 6, quedaría menos 6x y 2 por 1, 2, quedaría menos 2. Ahora desarrollamos el binomio aquí abajo. Recordemos que el binomio se desarrolla así, por si no hace que sería exactamente el cuadrado del primer término más el producto de los dos más el cuadrado del segundo. Entonces aquí sería 2x, 2x, 2 y 2. Entonces al elevar al cuadrado aquí te quedaría 4x cuadrada. Aquí se multiplica 2 por 2 por 2, nos daría, en este caso, 8x y 2 por 2, 4. Esta expresión es la que ponemos aquí abajo. Igual no lo podemos multiplicar si no queremos. Sí, pueden hacerlo mentalmente. No, este sí hay que desarrollarlo. El que ya no vamos a desarrollar es el de la pregunta siguiente. En estas sí hay que desarrollar todo. El de la siguiente, que ya son derivadas de orden superior, ahí sí no importa con que lo dejen sugerido, así ya es válido el ejercicio. Pero Pero si lo desarrollamos, ¿hay algún problema? No, pero como tienes que optimizar en el examen, porque es tardada, algunas preguntas son más tardadas, en las que, como en esta, te estoy pidiendo que sí desarrolles, aquí sí hay que desarrollar, porque si no, no te lo calificaría. Y en las demás, no, en las demás puedes dejarlo sugerido, que lleva más procedimiento. Entonces de aquí ya lo único que simplificaríamos, pues sería menos 6 y 6 se cancelan. Y 6 menos 2 nos quedaría 4. Por lo tanto nos quedaría 4x cuadrada más 8x más 4. ¿Sí? Y ahí terminaría el ejercicio. Esta es una función que tiene una potencia. Y cuando tenemos una función como una potencia, necesitamos esta fórmula que es u a la n. Y por lo tanto desglosamos todo lo que necesitamos. Necesitamos la n, necesitamos su prima, necesitamos u y necesitamos n menos 1. Y esto se desglosa aquí abajo. Entonces sería u prima, n y n menos 1. La u sería nuestra base de la potencia, que en este caso sería 3x cuadrada más 2. La u' es derivar esta expresión, 2 por 3, 6x, la derivada de 2 es 0. La n sería nuestro exponente, y aquí solo hay que restarle 1 al exponente, entonces nos quedaría el número 6. Y aplicamos la fórmula, por lo tanto la derivada quedaría como la multiplicación de n, que en este caso sería 7, por la derivada, que sería 6x, por la expresión u reducida en 1, el exponente, por lo tanto nos quedaría el exponente 6. Aquí ya nada más multiplicamos estas dos expresiones, 6 por 7 o 7 por 6, 42x. Podemos poner paréntesis aquí, no es necesario cuando queda un solo término, cuando quedan dos términos sí hay que poner paréntesis. Entonces quedaría 3x cuadrada más 2 a la 6. Esto ya no se puede multiplicar por esta expresión porque esta está elevada a la 6. Y elevar a la 6 es un término muy grande, por lo tanto la solución queda así. Esta fórmula es una fórmula de multiplicación. ¿Cómo sabemos que es de multiplicación? Pues cuando tenemos los paréntesis, ahí nos está diciendo que hay una multiplicación. En este caso tenemos que utilizar la fórmula de u por b. Y los valores que desglosamos pues son los dos productos. En este caso sería u sería 3x más 1, 8x más 2, la v. Derivamos cada uno, la u sería 3 y 8, muy bien. Entonces sería u por la derivada de b, empezamos ahora de los extremos, más b por la derivada de u. Entonces multiplicamos, sería 8 por 3x más 1, más el centro, que sería 8x más 2 por 3. Aquí no se preocupen por el acomodo
de los productos va a dar lo mismo, no importa cuál pongas primero. 8 por 3 sería 24x y 8 por 1, 8. Más 8 por 3, 24x más 6. Aquí ya podemos agrupar, nos quedaría 48x más 14. Y esa sería nuestra derivada. Cuando tenemos una función matemática con raíz, nos está sugiriendo que es una potencia, solo que nosotros la tenemos que transformar primero. Entonces, todas las que son con raíz se van a utilizar con la fórmula de potencia, pero primero tenemos que utilizar la ley de los radicales, que nos permite convertir una raíz en una potencia. Toda esta expresión sería como tenerla elevada a la 1, y como esta es una raíz cuadrada, podemos poner toda la expresión como 3x más 1 elevado a la 1 medio. Y ya de ahí podemos empezar a hacer la derivada con la fórmula de u a la n. Entonces sería u prima, n y n menos 1. Nuestra u en este caso pues es la base, sería 3x más 1. La derivada sería 3. La n sería 1 medio y n menos 1 menos 1 medio. Y empezamos a hacer el acomodo. Sería n, que sería 1 medio, por 3, que sería la derivada, por 3x más 1 elevado a la menos 1 medio. Aquí podemos multiplicar estos dos, 1 por 3, 3, 2 por 1, 2. Y esta expresión, como está negativa, la podemos bajar con la ley de los exponentes, que nos dice esto. Y por lo tanto nos quedaría, al bajarla, nos quedaría ya positiva en el denominador, y como es un medio, se vuelve a convertir a raíz. Entonces sería 3x más 1. Y aquí en el caso del examen, sí es importante que la expresión quede acomodada en esta pregunta. Entonces, si por ejemplo solo llegaste hasta esta parte, el ejercicio va a estar calificado con medio punto, ¿sí? Si no la terminaste. Entonces, hay que terminar los ejercicios en esta pregunta. Va a haber otras preguntas que a continuación en las que no hay que hacer el desarrollo tan completo, pero en esta pregunta sí, porque estamos viendo el uso de cada fórmula. No van a venir todas, van a venir algunas, pero no sabes cuál te va a tocar desarrollar. Entonces este sería el ejercicio 2. Vamos con lo que sería la pregunta número 3, que es el tema de la regla de la cadena. Dice, resuelve por regla de la cadena las siguientes funciones. Aquí vamos a encadenar varias fórmulas para contestar una función matemática. Vamos a empezar con el primer ejercicio. F de x igual a seno del logaritmo natural de 3x más 1. Para estos ejercicios necesitamos primero establecer cuál es la fórmula que manda en esta función. En este caso sería seno, porque el logaritmo está dentro de la función seno. Por lo tanto, vamos a empezar utilizando la fórmula de seno de u, que nos dice que es u prima coseno de u. Entonces necesitamos u y u prima. En este caso la u sería lo que está conteniendo la función seno, por lo tanto sería logaritmo natural de 3x más 1. Y para poder encontrar la derivada de u, necesito hacer aquí una regla de la cadena con la fórmula de logaritmo natural de u, que me dice que en este caso el logaritmo es igual a u prima sobre 1. Entonces necesito u y u prima. La u sería 3x más 1 y la u prima sería 3. Por lo tanto me quedaría 3 sobre 3x más 1 siguiendo esta fórmula. Esto lo acomodamos aquí. Y ya de aquí vamos a encontrar el resultado de la derivada, que sería aplicar la fórmula de seno que tenemos aquí arriba, que sería u prima 3 sobre 3x más 1 coseno de u, que en este caso, ¿quién era u? Todo el logaritmo.
logaritmo natural de 3x más 1. Y esta sería nuestra derivada. En este ejercicio necesitamos observar, igual que en el anterior, cuál es la fórmula que manda. En este caso la fórmula es U sobre B. Entonces necesitamos desglosar lo que sería U, B, U' y B'. Nuestra U pues es el numerador, que sería 3x cuadrada más 2 a la 3 y coseno de 5x más 1. Necesitamos derivar U, por lo tanto vamos a utilizar regla de la cadena, que sería U a la n, porque tenemos una potencia. Aquí está la fórmula de U a la n, que necesitamos U', n y n menos 1. ¿La U quién sería? Sería 3x cuadrada más 2. ¿Sí? La U' sería 6x, la n sería 3 y aquí 2. Y al aplicar la fórmula nos quedaría 3 por, que sería la n, 3 por U', que sería 6x, por 3x cuadrada más 2, que es U, elevado a la 2, que es el n menos 1. Multiplicamos y nos quedaría 18x, 3x cuadrada más 2 al cuadrado. Esta expresión es la que vamos a poner como U'. 18x por 3x cuadrada más 2 al cuadrado. La V pues sería hacer regla de la cadena con coseno de U. Necesitamos U y necesitamos U'. La U del coseno sería 5x más 1 y en este caso la U' sería 5. La fórmula nos dice que es menos U' seno de U. Sería menos 5 seno de 5x más 1. Y esto lo ponemos como nuestra UB'. Sería menos 5 seno de 5x más 1. Ya de aquí aplicamos la fórmula de U sobre B, que dice que es B por la derivada de U menos U por la derivada de B, del centro hacia afuera. Por lo tanto, la derivada nos quedaría así. Coseno de 5x más 1 por la U', que sería 18x por 3x cuadrada más 2 al cuadrado. Y siguiendo la expresión, nos quedaría menos 3x cuadrada más 2 a la 3 por menos 5 seno de 5x más 1. Y todo eso dividido entre v al cuadrado, que sería coseno de 5x más 1 elevado al cuadrado. Por eso una expresión coseno y la quieres elevar al cuadrado, puedes poner el cuadrado aquí a medias o puedes poner un paréntesis y ponerlo afuera. Las dos expresiones están bien. Ese sería el resultado, ya no se desarrollaría nada. En estas fórmulas de la cadena, en la expresión ya no la desarrollamos. ¿Esa sí se queda ya? Así se quedaría y así está bien calificada ya. Qué bueno. En este último ejercicio tenemos la operación que manda es una multiplicación de expresiones, que sería la de U por B. Entonces necesitamos desglosar los 4 términos. La U en este caso sería 8x más 1 exponencial de 3x cuadrada más 2. Y necesitamos aplicar una regla de la cadena con U a la n. Recordemos que todas las raíces se hacen con U a la n. Entonces, en este caso, la raíz quedaría expresada como una potencia. Quedaría así.
Y de aquí empezamos a desglosarlo como u n y n menos 1. Nuestra u sería la base, 8x más 1, la u' sería 8, la n sería 1 medio, y 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Multiplicando nos quedaría 1 medio por 8 por la u, que sería 8x más 1 elevado a la menos 1 medio. Multiplicando numeradores y denominadores nos quedaría 8 medios por 8x más 1 a la menos 1 medio. 8 entre 2 es 4. Y como esto está negativo, se va a ir al denominador como una raíz de 8x más 1. Se convierte de nuevo a raíz y al estar negativo se baja al denominador. Y este resultado es nuestra u'. Entonces se pone 4 sobre raíz de 8x más 1. Ahora necesitamos realizar lo que sería nuestra cadena de la v. Nuestra cadena de la v sería e a la u, que es u y u'. La u en este caso sería 3x cuadrada más 2 y la u' sería 6x. Siguiendo la fórmula de e a la u, dice que es u' e a la u, por lo tanto quedaría 6x exponencial de 3x cuadrada más 2. Ese es el resultado que notamos en b'. Ya de aquí vamos a encontrar ya la derivada final, que sería u por la derivada de b más b por la derivada de u, de los extremos al centro. Lo ponemos en paréntesis. Aquí recuerden que ya el orden no importa. Más la otra multiplicación, que sería exponencial por el número racional. Y hasta ahí dejamos la expresión. Ese sería el resultado, y no necesitamos desarrollar nada. En esta siguiente pregunta, el tema es las derivadas de orden superior, que es a partir de una derivada ya elaborada hay que volver a derivar, en este caso el número de veces que nos pide el ejercicio. En este ejercicio se piden solo dobles derivadas. ¿Y cómo sabemos cuánto nos pide? Por el número de primas que te da la pregunta. En este caso, como son 2 primas, significa 2 derivadas. Aquí vamos a empezar entonces con la fórmula de u a la n. Entonces sería u, u', n y n menos 1. La u sería 3x cuadrada más 2. La u' sería 6x. La n es 3 y n menos 1 es 2. Al aplicar la fórmula nos quedaría 3 por 6x por 3x cuadrada más 2 elevado a la ¿qué? A la 2. Aquí sería 3 por 6, 18x, y 3x cuadrada más 2 al cuadrado. Esa sería mi primer derivada. Entonces ya obtuve la primera derivada, que sería esta, y a partir de ahí tengo que obtener la segunda derivada. Pero aquí ya la fórmula cambia. Ahora aquí me está pidiendo, como hay una x aquí, me está pidiendo u por b. Entonces la fórmula de u por b me dice que es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces tengo que volver a desglosar u, b, u', b'. La u sería 18x. La v sería 3x cuadrada más 2 al cuadrado. La u' sería 18. Y para poder derivar b, necesito hacer regla de la cadena con u a la n de nuevo aquí. Entonces tengo que hacer u, u', n y n menos 1. La u sería 3x cuadrada más 2. La u' sería 6x, la n sería 2 y n menos 1 sería 1. Aplicando la fórmula quedaría n, que es 2 por 6x por 3x cuadrada más 2 elevado a la 1.
2 por 6 sería 12x y 3x cuadrada más 2. Lo podemos dejar así, no hay problema. Esto sería nuestra derivada de b. Lo acomodamos aquí. 12x y 3x cuadrada más 2. Y de aquí vamos a hacer lo que es la fórmula de u por b, que sería u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esta ya sería nuestra doble derivada, la que estamos buscando. Entonces aquí ya nos vamos a acomodar las expresiones como deben de quedar. Por lo tanto nos quedaría 18x, no es necesario ya multiplicar aquí, solo ponemos sugerido. 18x por 12x, 3x cuadrada más 2, más 3x cuadrada más 2 al cuadrado por el número 18. ¿Sí? Si lo dejan así el ejercicio ya está terminado, nada más es hacer el acomodo, que es la doble derivada de la siguiente expresión. Entonces empezamos con la primera, pues sería aplicar e a la u, que sería u', e a la u. Entonces necesitamos la primera derivada, vamos con la primera derivada. Necesitamos u y u'. Nuestra u sería 3x cuadrada más 7 y la u' sería 6x. Por lo tanto la derivada me quedaría como 6x exponencial, es que es la fórmula esta de aquí. Quedaría entonces exponencial de 3x cuadrada más 7. Y aquí como se nos genera una x, un 6x, tenemos que volver a utilizar la de u por b, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces para la segunda derivada, que es la que nosotros queremos, que es esta de aquí, necesitamos otra vez desglosar lo que sería u, b, u', b'. La u sería, en este caso, 6x, porque estamos con esta expresión, esta es u y esta es v, y aquí sería exponencial de 3x cuadrada más 7. La derivada de u pues sería 6. Aquí tendríamos que hacer regla de la cadena con la fórmula, que sería con la de e a la u y u'. La u igual es 3x cuadrada más 7 y la u' sería 6x, que la derivada de 7 es 0. Entonces me quedaría otra vez 6x exponencial de 3x cuadrada más 7 siguiendo la fórmula de e a la u. Esto lo ponemos aquí como nuestra v. Y de aquí aplicamos la fórmula u por la derivada de b, extremos, más b por la derivada de u. Ya solo hace el acomodo, por lo tanto la segunda derivada me quedaría igual a... Aquí sí podemos multiplicar, estas expresiones son más sencillas. 6x por 6x sería 36x cuadrada, exponencial de 3x cuadrada más 7. Igual si no lo multiplican y lo ponen en paréntesis va a estar bien la expresión. Más estos dos, que sería 6 exponencial de 3x cuadrada más 7. Y ese sería ya el resultado. Sí, la segunda derivada. En este último ejercicio, pues nos pide primero la derivada de una división de una función racional, que sería u sobre b. Entonces tendríamos 6x más 8, 5x más 1. La derivada sería 6 y 5. Aquí sí vamos a tener que desarrollar primero, para la primera derivada, desarrollar todo para que nos quede más fácil la segunda. Entonces, ya la primera derivada nos quedaría b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Lo que nos daría 6 por 5x más 1 menos 6x más 8 por 5 entre 5x más 1 elevado al cuadrado. Hacemos el desarrollo, nos quedaría 30x más 6 menos 30x menos 5 por 8, 40, pero el signo menos lo cambia a menos 40. Y desglosando el binomio, como lo hicimos en otro ejemplo, sería 5 por 5, 25x cuadrada, 5 por 1 por 2 nos daría 10x, y 1 por 1, 1. Aquí al desglosar nos cancela 30 con menos 30, y nos quedaría menos 34, ¿no?
menos 34 sobre 25x cuadrada más 10x más 1. Y ese sería el resultado de nuestra primer derivada. Y ahora de aquí hay que sacar la segunda derivada. Voy a volver a anotar la expresión aquí arriba, porque nos va a remitir a volver a hacer otra vez u sobre b. Entonces borramos toda la expresión y ahora sí vamos por lo que sería la segunda derivada. Entonces ahora sí nuestra segunda derivada, volvemos a desglosar u, b, u' y b'. La u sería menos 34, la v la derivada de u pues sería 0. 0. Y la derivada de v sería 5x más 10. sería 50 más 10. Y utilizando la fórmula pues sería b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b cuadrada. Entonces al multiplicar esta parte del centro, como hay un 0 presente, esto se cancela. Y solo vamos a poner menos 34 por 50x más 10. Pero como es la segunda parte de la multiplicación, también lleva un signo menos aquí afuera. Porque este b por u' fue el primero que hicimos y fue el que se dio 0. Y el otro lleva un signo menos en la fórmula, por lo tanto aquí llevaría otro menos afuera. Sobre 25x cuadrada, que es la v, más 10x más 1 elevado al cuadrado. Y esto ya lo puedes dejar así. Entonces, si hay 0, no se pone, ¿no? No se pone. Se cancela. Se elimina. Es que el 0 va a eliminar a su término, a su factor. Porque no puede multiplicar. Nada más hay que fijarse si sucede en el primero, queda positivo. O sea, perdón, al revés. Si sucede en el primero y que te dé 0, va a quedar un signo menos afuera. Si sucede en el segundo, pues va a quedar con el signo que tenga. Y esta sería la segunda derivada. Sí, hasta ahí quedaría el ejercicio. En esta pregunta 5 dice resuelve la derivada de la función implícita. Aquí la clave para resolver estos ejercicios pues es primero fijarnos cada término que vamos a hacer con cada uno. Donde aparezcan las dos variables, vamos a tener que utilizar la fórmula de u por b. Se está multiplicando, o u sobre b se estuviera dividiendo. En este caso también como la cuarta expresión está con coseno, pero tiene implicadas las dos variables, vamos a tener que hacer los ejercicios aparte. Y estas dos expresiones, la de 7x y la de 2y, las podemos derivar ahí mismo. Entonces, empezamos con la expresión de 8x y cuadrada, la hacemos con la fórmula de u por b, porque es una multiplicación de las dos expresiones, de las dos variables. Nos quedaría u, b, u', b'. La u sería 8x y y cuadrada. Derivamos la u, que sería 8, y derivamos la v, que sería 2y. Recordemos que como estamos buscando la derivada de y con respecto de x, cada que derivemos una expresión con la función y, le vamos a agregar el indicador de y de x. De aquí aplicamos la fórmula u por la derivada de b más b por la derivada de u, que serán los extremos. 8 por 2 sería 16 xy dy de x. Y sería más 8 por y cuadrada. Y ese sería el resultado de la primera expresión. ¿En cuál? En la segunda expresión sería 7x. ¿Cuál es la derivada de 7x? 7. Entonces aquí nada más la derivada sería 7. Y aquí la derivada sería 2. Y agregamos dy de x. Ahora nos faltaría la expresión coseno de 3x más y. Aquí pues sería utilizar la fórmula de coseno, que sería u y u'. La u es 3x más y, y derivamos cada uno. ¿Cuál sería la derivada de 3x? 3, y la derivada de y sería 1. 1, pero agregamos de y de x.
Y aquí aplicamos la fórmula de coseno, sería menos su prima. Entonces sería menos 3 más, el 1 ya no lo ponemos, nada más sería dy dx seno de 3x más y. Aquí sí nos conviene desarrollar porque como vamos a despejar de y y de x, necesitamos desarrollar toda la expresión. Entonces este menos se distribuye a los dos, los va a hacer negativos a los dos y lo multiplicamos por la expresión seno. Entonces aquí sería desglosarlo así, menos 3 seno de 3x más y. Es como una ley distributiva, seno por el primero, seno por el segundo. Nos quedaría el otro menos dy dx seno de 3x más y. Lo único que hice fue distribuir los dos para separar la expresión de y de x, porque la voy a necesitar para despejar. Ya tengo todas las expresiones, entonces ya las empiezo a anotar. Ya voy a hacer lo que sería el resultado final. El resultado de la primera expresión fue 16xy de y de x más 8y cuadrada. El de la segunda expresión fue 7. El siguiente fue 2 de y de x. Luego sigue signo igual y luego la expresión que salió del resultado de coseno. Menos 3 seno de 3x más y menos de y de x seno de 3x más y. De aquí vamos a separar las expresiones que tengan el indicador de y de x, las vamos a poner del lado izquierdo. Y las que estén sin esa expresión las vamos a poner del lado derecho. Para poder hacer una factorización. Aquí tenemos esta otra expresión que está restando, la pasamos sumando. Y de este lado nos quedaría el menos 3 y el menos 7 y el menos 8y cuadrada, ¿no? Ahora sí ya podemos factorizar. Ponemos de y de x y entre paréntesis quedaría 16xy más 2 más seno de 3x más y. Y esta expresión no cambia, sigue igual. Y aquí hacemos el despeje. Ya para encontrar la solución. Y ese sería nuestro resultado, ya de la derivada de la función implícita. Dice la número 6, se encuentra la ecuación de la recta tangente en el punto dado. Para este ejercicio necesitamos estas fórmulas de la ecuación de una recta. Entonces lo que hacemos es, necesitamos encontrar la ecuación de una recta tangente a un punto de la curva. Recordemos que estas funciones las podemos expresar por medio de gráficas. Entonces tú tienes una gráfica y sobre esa gráfica hay en algún punto que tú elijas hay una recta tangente a ese punto. Y esta recta tangente se expresa con la fórmula y igual a mx más b. Lo que tienes que encontrar aquí es esa ecuación en el punto que yo te pida. En este caso te estoy pidiendo en x igual a 3 y en x igual a 2. Vamos a ver cómo se realiza el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestra m. Nuestra m es la pendiente, pero en este caso la pendiente es la derivada de la función. Por lo tanto, lo que hacemos es derivar la función. Vamos con este ejercicio. Derivamos la función. Sería 3 por 5, 15. 15x cuadrada. Y 2 por 2, 4x. Y la derivada de 3x, 3. Esta ya es nuestra derivada. Para encontrar lo que sería nuestra m,
sería evaluar la derivada en el valor. ¿En cuál valor? En el 3. Entonces vamos a evaluarla en el 3. Sería 15 por 3 al cuadrado más 4 por 3 más 3. Y de aquí lo que nos dé esta evaluación de la función Son 45. es lo que vamos a utilizar para nuestra m. Nos quedaría 150. Quiere decir que 150 es el valor de m. M es igual a 150. Ahora necesitamos encontrar b. Para encontrar b vamos a necesitar un valor o una coordenada de la función original, o sea, una y y una x. Entonces nos regresamos a la función original, que era esta, y la evaluamos en el mismo valor. Puede ser otro valor diferente. Podemos agarrar otro valor diferente, no hay problema. Vamos a agarrar aquí el mismo valor, que sería f de 3. Aquí estoy evaluando la pura derivada original, entonces sería 5 por 3 a la 3 más 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3 más 1. Y ya lo evaluamos porque es el valor que necesitamos. Entonces sería 5 por 3 a la 3 al cuadrado más 1. Y esto nos da 163. F de 3 es igual a 163. Nuestro valor de entrada es, en este caso, la x, y nuestro valor de salida es la y. Por lo tanto, ya tenemos nuestra x y nuestra y para poder calcular la b. Entonces, la b se calcularía con el valor de y, que en este caso es 163, menos el valor de m que ya habíamos obtenido, 150, por la x, que es nuestro valor, en este caso en el que evaluamos la función original, que es el 3. Y eso directamente lo calculamos. Sería 163 menos 150 por 3. Me daría menos 287. Ya tengo ahora sí todas las expresiones para dar mi respuesta. Yo lo que quiero es la recta tangente en ese punto. Por lo tanto, ya nada más le escribo, que sería, en este caso, y igual a m, que en este caso es 150, x más la b, que sería menos 287. Como es con signo negativo, ya de una vez se lo agrego. Menos 287. Esta sería la ecuación de la recta tangente en el punto de x igual a 3 de la función polinomial que está aquí. ¿Sí? Y ese sería el procedimiento, no está complicado. En esta función, en la segunda, tenemos una función racional, que es una división. Primero vamos a encontrar la m, igual hacemos la derivada, u, b, u', b'. La u sería 8x más 1, la v sería 2x más 3, la u' sería 8 y la v sería 2. Entonces ahí hacemos lo que sería la fórmula, b por la derivada de u menos u por la derivada de b, lo que nos daría 8 por 2x más 3 menos 8x más 1 por 2 sobre 2x más 3 al cuadrado. Desarrollamos, nos quedaría 16x más 24. Por la ley de los signos, aquí cambiaría a negativo. Menos 16 menos 2. Sobre,
Aquí nos conviene dejarlo así porque lo vamos a evaluar. Entonces es más fácil evaluarlo así. Nos quedaría entonces, se eliminan estos dos, 24 menos 2. Y ya de aquí esto lo evaluamos en el valor que nos pide, que sería el 2. Y lo que salga de ahí, eso va a ser nuestra derivada, evaluada en ese valor. $22.49. Y ese sería nuestro valor de m. Esto es igual a m, a nuestra pendiente, que es la derivada de la recta tangente. Como queremos la ecuación, ahora vamos a calcular un punto para poder calcular x y y, para poder hacer el cálculo de b. Sustituimos en la función original. Y obtenemos nuestro resultado. Y de aquí ya, esto sería nuestro valor de x, y este es nuestro valor de y. ¿Sí? Metimos x y obtuvimos y. Y ahora sí, con eso ya podemos calcular b, que sería y, que en este caso sería 17 séptimos, menos m, que nos dio 22.49, y la x, que es 2. Y 2. 75.49. Por lo tanto nos quedaría y es igual a m, que sería 22.49, más la b, que sería x, más la b, que sería 75.49. Y esta sería la ecuación de la recta tangente de esa función.